Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos hoy en Entrevista Venevisión Matutina, recibimos como invitada a María Carolina Oscati y ella es la presidenta de Concecomercio. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Lirio. Un placer estar aquí en este programa. Para hoy viernes se esperan anuncios en materia económica, así lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Sin querer pedirle que especule o que adivine qué pudiéramos esperar los venezolanos de esos anuncios o qué ocurriría para el sector comercio y servicios que usted representa si el presidente anunciara hoy un nuevo aumento salarial o cambios quizá en los impuestos, en el IVA, en el impuesto sobre la renta. Mire, este es el único país que se aterra, los mismos trabajadores, en el momento en que se sabe que pudiera haber un aumento de sueldo, porque ninguna de estas medidas que pueda estar anunciando hoy el presidente vienen acompañados con lo que realmente sería la solución a los problemas, que sería una reactivación real de la economía, que pudiéramos tener mayor producción, que nuestra economía realmente se reactivara en general. Aumentar el sueldo arbitrariamente sin consultar a trabajadores, sin consultar a empleadores, generalmente lo que traen son más inflación, más problemas, más desempleo y cambios tributarios. Realmente no, como tú dices, no es bueno especular en este sentido, pero tampoco vemos que se está atacando con esto el verdadero origen de los problemas, que es una economía distorsionada con 5 tasas de cambio diferentes, la tasa de PRO, 3 tasas de ICOM y una tasa negra. Y además de que tenemos un control de cambio que no soluciona para nada los problemas, al contrario, los empeora. Ninguna economía basada en controles ha podido surgir en el mundo, y un control de precios que cada vez que el gobierno establece control, congelamiento de precios en algún rubro en particular, simplemente desaparece del mercado porque nadie quiere terminar produciendo a pérdida. Este gobierno en los últimos 12 meses hemos visto como cada mes impar hace un incremento salarial que lo que hace es agravar los problemas y no aportar nada a la solución de los mismos. Más adelante vamos a hablar de materia cambiaria, pero ya que habla de control de precios, la Asamblea Nacional Constituyente fue ofrecida primero como un instrumento para la paz que los constituyentes dicen ya se logró desde el 30 de julio y también como una solución a los problemas económicos del país. Ya comenzó la redacción de la nueva Constitución y en materia económica no ha habido medidas formales anunciadas, pero se habla de preservar los precios. ¿Esto para ustedes, comerciantes, qué significa? Repito, el 31 de julio fue electa la Asamblea Nacional Constituyente, ayer cumplió un mes y todavía no hemos visto ninguna solución que realmente se haya aportado a la grave crisis que vive el país. Nosotros no podemos pensar que congelar los precios cuando tenemos un esquema hiperinflacionario, como te decía, cuando cada mes impar el presidente decide incrementar los precios y con eso todo lo que es la estructura de costos, cuando nosotros tenemos que cada día se hace más difícil el acceso a materia prima, el acceso a divisas para poder mantener equipos, o sea, el flujo de la economía cada día se hace más complejo. Tú no puedes pretender que se congelen los precios en el tiempo y que el producto siga en el mercado, porque es imposible. Esas sanciones del gobierno de Estados Unidos prohibiendo transar con empresas como PDVSA afectan de qué manera al ciudadano común. ¿Es posible atribuirles el desabastecimiento de alimentos y medicinas? Para nada. Venezuela tiene ya varios años sufriendo una crisis profunda de desabastecimiento y sobre todo en el área de medicinas eso es aún más grave. Pero lo que realmente se refieren estas sanciones es precisamente a limitar la capacidad de endeudamiento del gobierno. Recordemos que Venezuela no le vende petróleo al gobierno norteamericano, le vende a empresas y eso sí sigue funcionando. Las sanciones también hacen específica exclusión de lo que significa alimentos y medicamentos, o sea que eso tampoco se va a ver afectado. Lo que sí se va a ver afectado, y lo he mencionado en otras ocasiones, es el flujo de caja, por decirlo de alguna manera, del gobierno, quien ya no va a tener posibilidad de, como venía haciendo, refinanciar la deuda o seguirse endeudando, porque eso sí está limitado. Pero es que la solución, volvemos a la raíz, no sería seguirse endeudando. Venezuela no necesita más deuda. Venezuela necesita que realmente se haga un giro de 180 grados en las políticas económicas que actualmente tenemos para que la producción nacional, la economía del país, genere las divisas, los recursos que el país necesita. A propósito de esas medidas que anunció ayer la SUDEBAN, la Superintendencia del Sector Bancario, de aumentar el límite de retiro de efectivo entre bancos por cajeros automáticos,
automáticos y también de transferencias electrónicas. ¿Usted qué piensa? ¿A qué atribuye la dificultad que tienen los venezolanos para conseguir efectivo? El problema no es que haya menos efectivo en el mercado, el problema es que cada día, cada billete te sirve para menos cosas. O sea, tú retiras 10.000 bolívares, retirabas 10.000 bolívares del cajero automático hace 6 meses y eso te servía para mucho más de lo que te sirve ahorita. Por eso es que ahora necesitas más billetes. El problema que hay no es el efectivo, el problema que hay es la hiperinflación. El problema que hay no es que no hayan suficientes billetes en la calle, el problema es que los productos que hay, las políticas económicas que se están manejando han llevado que desde octubre del año pasado muchos economistas a nivel mundial determinen que en Venezuela se está viviendo un esquema hiperinflacionario. Eso quiere decir que tenemos una inflación que supera los 4 dígitos y lo observamos cuando el gobierno, por ejemplo, anuncia cosas como las que anunció el vicepresidente esta semana, de otorgar otorgar 200.000 millones de bolívares para la compra de útiles escolares que van a cubrir el 50% de la población estudiantil del país. O sea, pensar en 200.000 millones era una cosa como que muy exorbitante, era casi que el presupuesto nacional. Y esas son las cifras que hasta el mismo gobierno hoy está manejando. ¿Esto cómo afecta la actividad comercial? ¿Cómo están funcionando los puntos de venta para pagar con tarjeta de débito o de crédito y el tema de las transferencias electrónicas? Bueno, es que la plataforma bancaria no estaba preparada para que la mayoría de las transacciones se realizaran como se están realizando por vía electrónica. A eso sumamos que todo lo que es nuestra plataforma tecnológica en el país de comunicaciones está ya bastante deteriorada por la falta de mantenimiento, por la poca actualización, por el retraso en la actualización de tarifas que no permiten que nuestros sistemas estén a nivel óptimo. Entonces, por supuesto, no hay efectivo suficiente, tenemos que hacer mayores transacciones electrónicas, tanto de puntos de venta como de cajeros. Hay insuficiencia en el número de puntos de venta que se requieren en el país. El hacer cualquier compra hoy en día, cualquier transacción comercial, se ha vuelto realmente un problema engorroso y complicado. Ya que nombra el presupuesto que va a destinar el gobierno nacional para útiles escolares, ¿cómo va a hacer ese gasto que van a tener que hacer sobre todo padres y representantes cuando ya se acerca el regreso de los niños a las escuelas, tanto en útiles como también en uniformes? Sí, mira, eso es una gran tragedia. Yo realmente como madre me escuchaba en estos días a un muchacho joven que decía, yo tengo 2 hijos y todas las noches mi esposa y yo nos preguntamos cómo vamos a hacer. Hemos hecho así más o menos un estudio de calle y aproximadamente 350.000 bolívares cuesta una lista escolar medianamente completa. Más o menos 300.000 bolívares se te pueden ir entre uniforme regular, uniforme deportivo, etcétera, etcétera. Y los zapatos es otra historia. Entonces, las estimaciones que nosotros hemos hecho es que más o menos el regreso a clase de cada niño pueda estar cercano al 1.000.000 de bolívares. Y dudo mucho que aquí hayan familias que puedan cubrir, ni aún aquellas que se llaman de clase media o clase media alta o nada de eso, que ya eso no existe en este país, tengan realmente la capacidad, una clase profesional tenga realmente la capacidad de cubrir esta demanda que se hace crítica en esta época del año. El tema de la alimentación, Consecomercio ha estudiado recientemente cómo está haciendo el venezolano para adquirir lo principal, víveres, hortalizas. ¿Qué porcentaje de su ingreso destina para eso? Según algunos estudios que se han realizado, el venezolano actual está destinando cerca del 80% o más de sus ingresos solo para alimentación. Eso hace mucho más crítico esta temporada, como veníamos hablando de los útiles escolares, porque imagínate, ¿qué va a decidir, qué se decide en una casa? ¿Comemos o compramos útiles? ¿Comemos o nos preocupamos por la educación de nuestros hijos? Ese es el dilema que se está presentando ahorita. La canasta alimentaria ya superó la canasta básica, perdón, según el Senda, ya superó los 2 millones de bolívares y eso hace que realmente el venezolano ahorita, según algunos estudiosos, algunas instituciones que han estudiado el tema,
haciendo una comida y media y hasta menos diariamente. O sea que el contenido calórico y proteico que debería consumir un venezolano, una persona normal, los venezolanos no lo estamos cumpliendo, y eso trae como consecuencia de que más del 50% de los niños de este país tengan algún nivel de desnutrición, y las consecuencias ahorita son fuertes, pero más adelante, en esos jóvenes que no van a tener todas sus capacidades como las deberían tener, es que van a ser más graves y se van a sentir más en el país. Ahora le voy a pedir un ejercicio de imaginación. Una vez escuché que un comerciante es un economista de bolsillo, porque es el que está como más directamente en contacto con el usuario, el consumidor final, y es el que genera empleo a las personas que usualmente cuando lo buscan, pues acuden a los establecimientos comerciales, a los negocios. Si la experiencia que tienen ustedes fuera tomada en cuenta, ¿qué propuestas harían? ¿Qué medidas sería urgentes tomar para corregir las distorsiones que ha mencionado a lo largo de la entrevista? Mira, producción. Venezuela lo que necesita es que se reactive la producción nacional, que nuestros campos se siembren en toda su capacidad, que nuestras industrias no estén funcionando al 30%, que yo pueda decir como comerciante, mira, estos productos que tengo aquí son venezolanos y son son hasta de mejor calidad, igual o mejor calidad que cualquier producto importado. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al reactivarse nuestra industria nacional, al reactivarse nuestros campos, vamos a tener más fuentes de empleo, más gente trabajando, y a nosotros los comerciantes, más gente con poder adquisitivo para comprar en los negocios. O sea, es tan simple como eso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos obviamente el desmontaje del control de cambio. Como decía al comienzo, ningún país ha logrado avanzar con un control de cambio. Nosotros necesitamos que quien tenga necesidad de materia prima importada tenga la capacidad de adquirir las divisas y poderla comprar. Quien tenga la necesidad de nuevos equipos, de repuestos, pueda también tener acceso libremente. No como ahora tenemos con apenas $400.000, que es lo que se hace por adjudicación de subasta, y es absolutamente insuficiente para abastecer materia prima o equipos a cualquier industria, a cualquier empresa. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos libre mercado, necesitamos que las libertades económicas se respeten y que realmente la economía del país comience a fluir por leyes naturales de la oferta y la demanda, y por supuesto, sobre todo necesitamos venezolanos con suficiente nivel de vida para que tengan la capacidad de consumir y comprar. ¿Tiene algún número de comercios que han debido bajar la Santa María en algún lapso reciente? No, mira, esos números anteriormente los producía el INE, y bueno, ellos han entendido o han interpretado que ocultar las cifras es la mejor forma de ocultar realidades, pero las realidades las vemos cuando caminamos por los centros comerciales y vemos que cada día hay más locales vacíos, o cuando entramos a alguna tienda y vemos que cada día el área de exposición se reduce cada vez más. O sea, la crisis la siente el venezolano cada vez que sale a la calle y aún dentro de su casa, y esa crisis es la que pareciera el gobierno no tener la voluntad de solucionar a corto plazo. Gracias por habernos visitado la mañana de hoy. Gracias a ti. Así despedimos esta entrevista a Venevisión con María Carolina Uzcategui, la presidenta de Concecomercio. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Quedamos contigo, Diana.